Muy buenas noches a todos, queridos amigos. Sean bienvenidos a este webinar gratuito organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Simón y Patiño. Antes de iniciar, quisiera saber de qué departamentos nos escriben, de qué país tal vez nos están presentes en el webinar. Ahí los leo desde La Paz, desde La Yacta, desde Santa Cruz, desde Sucre. Un gusto, estimado Raúl, ingeniero Raúl. Cabe mencionar que para la asistencia del día de hoy no se va a tomar en cuenta los datos proporcionados en el chat desde Tarija, desde Yacuiba. Un gusto, gracias, estimada Daisy, desde Tarija. Un gusto saludarlos desde La Paz. Qué hermoso tener a toda Bolivia unida, desde Yacuiba, otra vuelta, qué hermoso, desde Cochabamba, desde La Paz, desde Potosí, desde la Ciudad Blanca, Sucre. Un saludo a todos por allá, un saludo, estimada Bolivia. Qué hermoso tenerlos reunidos en este webinar gratuito. Desde el Salar de Uyuni, desde la Ciudad de Maravilla, qué hermoso. Desde Santiago de Chile, bien, vamos rompiendo fronteras. Ahora no solo estamos en Bolivia, sino también con Chile. Muchísimas gracias a todos por su puntualidad, por su participación, por estar presentes aquí en este webinar, por permitirse aprender y no limitarse a todo lo que uno sabe. Muchísimas gracias de parte de la Universidad Simón y Patiño. Cabe mencionar que, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Ah, sí, me escuchan, perdón, es que la señal se cortó por un momento. Saludos cordiales a todos, gracias por su activa participación y por estar aquí presentes en este webinar. El día de hoy vamos a aprender lo que es, bueno, vamos a ver un poco, ¿no?, sobre lo que es la gestión ambiental y en este webinar denominado, deme un momentito, la gestión ambiental en Bolivia. Vamos a ver un poco sobre lo que es la gestión ambiental en Bolivia, rumbo al diplomado de gestión y evaluación ambiental. Están cordialmente invitados a ser parte de este webinar. Gracias a todos por estar partícipes. El día de hoy tengo el honor de presentar al ingeniero Alejandro Ruiz Azuga, que es quien nos va a brindar su conocimiento, nos va a compartir todo lo que es lo referente a la gestión ambiental en este webinar que va a durar 2 horas. Muchas gracias a más de las 220 personas que se han unido el día de hoy, que están presentes en este webinar para seguir aprendiendo. Tengo el honor de presentar al magíster Alejandro Ruiz Azuga. Él es magíster en gestión ambiental y recursos naturales, tiene un diplomado en seguridad y riesgos ocupacionales, también un diplomado en gestión ambiental, un diplomado en ecología y conservación, un diplomado en ingeniería ambiental aplicada, es ingeniero agrónomo de profesión, experto en implementación de sistemas de gestión ambiental ISO 45001-2018. Es especialista en implementación de sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ISO 14001-2015. Gerente general de la consultora ambiental y seguridad ocupacional Green Future. Es docente de posgrado de la Universidad Simón y Patiño, de la Universidad Franza Mayo y Norca, entre otros. Con este amplio currículum, el ingeniero magíster Alejandro Ruiz nos va a compartir todos sus conocimientos y espero sean aprovechados al máximo. Por temas de seguridad hemos desactivado lo que es los audios, pero igual vamos a estar interactuando por chat. Al final del webinar igual vamos a tener interacción, vamos a brindar lo que es la participación a aquellos que tengan dudas, aquellos que tengan consultas existenciales. Muchas gracias por ser partícipes, por su dinamismo, por su participación en este webinar. Sean bienvenidos, ingeniero Ruiz, la sala es toda suya. Soledad, muy buenas noches. Un gusto poder compartir este espacio con todos ustedes. Bueno, tenemos más de 240 conectados. Realmente es una satisfacción, repito una vez más, compartir mis conocimientos y mi experiencia referida a lo que es los procesos de gestión ambiental que se generan dentro de lo que es nuestro país. Como decía Soledad, vamos a tener casi 2 horas de instrucción. Dentro de estas 2 horas vamos a tener como 15 minutos al final para que ustedes puedan realizar sus consultas, cualquier duda que ustedes tengan, yo estoy ahí para poder disiparla. Y bueno, repito, toda esta presentación está basada
no solo en la competencia técnica, sino también en la experiencia que nos traen a poder brindar este webinar. Antes de empezar a hablar sobre la gestión, debemos definir, colegas, debemos definir qué es gestión ambiental. ¿Por qué? Para que en todo el proceso del webinar nos podamos entender unificando criterios y además conceptos. Tomando en cuenta que la gestión ambiental desde su concepto más sencillo nos indica que se refiere a todo proceso, a todo acto, a toda acción que nosotros desarrollemos en pro del cuidado del medio ambiente. ¿Eso qué quiere decir? Cumplir con la normativa ambiental, realizar monitoreos ambientales, control de la calidad ambiental, gestionar licencias ambientales, son parte de lo que es la gestión ambiental en Bolivia y en el mundo, porque el concepto es el mismo. La gestión ambiental está enmarcada en una evolución que se ha ido dando justamente desde los años 1972, colegas, con la Conferencia de Estocolmo y la aparición de los movimientos ambientales, movimientos políticos ambientales allá en 1972. En los años 80, a partir de 1855, que inicia la primera etapa de la revolución industrial, ya se empieza a hablar de lo que es planificación ambiental en las industrias, justamente porque empieza el boom de la revolución industrial y hay personas, técnicos que se empiezan a preocupar no solo de los procesos de producción, sino también de las consecuencias que puede traer un proceso de producción sin control. En esta misma temporada aparecen los partidos verdes, partidos políticos con una ideología verde de conservacionismo extremo del medio ambiente, que han tardado muchísimos años en llegar a nuestro país. Si no estoy mal, en los años 2000 recién llega esta ideología o esta corriente política fuerte a nuestro país, que bueno, en fin, no ha podido generar ¿cómo les digo? No ha tenido un desenlace positivo desde el tema político ambiental, pero sí se ha dado, ¿no? Muchos de ustedes pueden recordar lo que era el Partido Verde específicamente en nuestro país. En los años 90 ya empezamos a hablar sobre el concepto de gestión ambiental. Esto debido a que en el año 96 se aprueba la primera serie de la norma ISO 14001 de sistemas de gestión ambiental. Previo a este año, el 92, como un hito importante en la gestión ambiental en Bolivia, se promulga la ley 1333 de medio ambiente, que la vamos a tocar de manera específica más adelante. Si bien en el 96 sale la primera serie de la ISO 14001, hasta el 2004 se realiza la primera revisión de esta norma. Cuando hablamos de sistemas de gestión, de un estándar internacional, ya sea en calidad, ya sea en medio ambiente o ya sea en seguridad, no hablamos de actualizaciones, no nos referimos a una actualización, sino nos referimos a una revisión. Es así que el 2004 se realiza la primera revisión a la ISO 14001 y el 2015 la segunda revisión a la misma norma, tomando en cuenta que la revisión del 2004, ¿qué es lo que hace? Emparejar la estructura de alto nivel, tanto de la ISO 9001 como de la ISO 14001, lo que es calidad y medio ambiente. Van a pasar más de 10 años para que el 2018 se empareje la estructura de alto nivel de la ISO 45001, o lo que antes del 2018 eran las OSAS 18001. A partir del 2018 se promulga la ISO 45001.
3 normas, tanto la 9001, la 14001 y la 45001, estándares internacionales que ya cuentan con una estructura de alto nivel similar, parecida o igual, que nos ayuda aquí a poder establecer, diseñar, mantener un sistema de gestión integrado, tanto en calidad del medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Esto como comentario. Otro hito importante, colegas, se da el año 2018 y el año 2019. ¿Por qué? Si bien el 92 se promulga la ley 1333 de medio ambiente, el 95 se reglamenta la ley 1333, tienen que pasar más de 20 años para que se realice una modificación profunda al proceso de gestión ambiental. Esto se da con la promulgación de los 2 decretos, tanto el Decreto Supremo 3549 del año 2018 y el Decreto Supremo 3856 del año 2019. Decretos que, repito, cambian la configuración, incluso el inicio del proceso de evaluación de impacto ambiental. Muchos de ustedes han conocido lo que eran antes las fichas ambientales, antes del 2018. A partir del 2018 ya hablamos de un formulario de nivel de categorización ambiental que ha venido a suplir a lo que es las fichas ambientales y además, repito, a cambiar ese inicio del proceso del estudio de evaluación de impacto ambiental. La evaluación de la gestión ambiental en el tiempo tiene varios enfoques o varias visiones, como nos dice la diapositiva. Una visión antropocéntrica que nos habla de un desarrollo económico sin importar la degradación de la naturaleza. Una visión preservacionista que es muy distinta a la antropocéntrica, que nos habla de preservar la naturaleza, pero por ende el crecimiento debería ser cero o nulo. Si bien debemos entender que toda actividad, obra o proyecto, como lo llama la norma, implica un impacto negativo al tema ambiental, toda AOP, repito, toda, colegas, no hay hasta el momento o no se conoce una actividad, obra o proyecto que no genere un impacto negativo en el medio ambiente. Si bien se generan estos impactos negativos, ¿qué es la labor? ¿Cuál es la labor del profesional ambiental? Reducir, mitigar a lo más que se pueda ese impacto ambiental. Porque si nos vamos a una visión antropocéntrica donde indicamos que no importa degradar el tema ambiental, pero el desarrollo económico es lo que importa, vamos a estar como estamos ahora, ¿verdad? Con atmósferas degradadas, impactos ambientales significativos, pero si nos vamos al otro lado ya también donde para preservar la naturaleza vamos a implementar un desarrollo cero o no va a haber desarrollo, bueno, vamos a estar como en la época de los picapiedras, ¿verdad? Entonces, debemos buscar un punto medio y ese punto medio es la visión sostenibilista, que nos indica que si bien aceptamos que toda actividad, obra o proyecto genera, colegas, un impacto negativo al tema ambiental, nuestro objetivo, nuestra misión es reducir y mitigar lo más que se puede ese impacto ambiental. Han debido leer o han debido escuchar una corriente muy fuerte que está llegando a Bolivia sobre lo que es la jerarquía de impactos ambientales o la evaluación de impacto ambiental 2.0, muchos le llaman así. Una corriente que ya se ha implementado mucho en lo que es Europa, Estados Unidos la está implementando, que se refiere a reducir el impacto ambiental al 100%. ¿Basado en qué esta metodología? En la remediación ambiental y en la, también se me acaba de ir la palabra, en la remuneración que se pueda dar por el impacto ambiental, ¿no?
de estas dos formas se puede llegar, ahora sí se puede llegar a reducir a un nivel cero un impacto ambiental. Pero, repito, esta metodología está costando todavía en su implementación en actividades, obras o proyectos en nuestro país. Repito, la evolución de la gestión ambiental desde la visión sostenibilista nos indica que si bien la gestión del hombre sobre la biosfera debe garantizar un uso racional de los recursos naturales para el desarrollo económico y social de las generaciones actuales, también se debe garantizar un manejo racional y preservación del medio ambiente para las generaciones futuras, ¿no? Y bueno, este es el origen de lo que se habla o se ha estado hablando sobre lo que es el desarrollo sostenible o el desarrollo sustentable. Otras corrientes nos hablan sobre una visión de negación de profesionales a los cuales no les importa el tema ambiental o personas que no les importa el tema ambiental. Para ellos lo más importante es producir. Es una visión de negación. Una acción proactiva en la cual se debe hacer el máximo esfuerzo posible para proteger el tema ambiental. Y bueno, tenemos al medio la ambivalencia, donde el manifiesto ambiental es importante, pero no tengo nada que ver con el tema. O sea, de boca para afuera cuido el medio ambiente, pero no me importa lo que está haciendo adentro de mi industria. O tramito mi licencia ambiental, obtengo mi licencia ambiental, pero no tengo la mínima intención de cumplir esa licencia ambiental. Entonces, como ustedes pueden ver, la acción proactiva siempre va a ser la que nosotros buscamos como profesionales, como especialistas ambientales. Realizar el máximo esfuerzo posible para proteger el medio ambiente, pero desde un enfoque de prevención, de prevenir el impacto ambiental, no de remediar el impacto ambiental después de que ya ha sucedido, ¿no? Sino prevenir que ese impacto ambiental, ya sea un derrame, ya sea una emisión de gases, ya sea cualquier aspecto que se pueda generar, no se presente dentro de nuestros procesos de actividad, obras o proyectos. Como les decía, esta evolución también se puede mostrar de la siguiente forma. Al principio empezábamos ignorando el problema de la contaminación ambiental. Cuando hemos podido entender que sí se genera impactos ambientales producto de nuestra actividad, se ha pensado en diluir los impactos ambientales. Ya, un ejemplo, una industria que tenía emisiones de residuos líquidos contaminantes, al principio no se pensaba en cómo reducir el impacto ambiental desde el origen, sino irse a la fuente donde se está generando ese impacto y diluir ese impacto ambiental o la contaminación que se genera por los residuos líquidos. Una vez que nos hemos dado cuenta que no era la solución, hemos empezado a controlar para que no se generen esos impactos ambientales. Hemos ido evolucionando a la prevención. ¿Cómo prevenimos nosotros que se generen esos impactos ambientales? Se han generado metodologías como la producción más limpia, el consumo sostenible, el tratamiento de residuos, el reciclaje y muchas otras más metodologías que nos ayudan justamente a prevenir y proteger el medio ambiente, logrando que un desarrollo sostenible o también lo que muchos llaman el desarrollo sustentable. Como les decía, para Bolivia el 1992 es una fecha importantísima desde lo que es el aspecto ambiental. ¿Por qué? El 92 se desarrolla la Cumbre de la Tierra o la Convención Marco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas. Como resultado de esta convención tenemos, por ejemplo, establecer el compromiso para frenar el cambio climático por todos los países que han asistido a esta convención. Además que se presentaron las bases para la aprobación del protocolo de Kioto que se aprueba en 1997. Y lo más importante para nuestro país, colegas,
se presenta la norma ambiental vigente, la Ley 1333 de Medio Ambiente. Una de las mejores normas desde la redacción a nivel Latinoamérica, si bien muchos nos indican que es copia o tiene mucha similitud a la norma mexicana, sí, pero realmente es una norma muy bien redactada. Como siempre, el problema está en cómo cumplimos esa norma, ¿no? Ese es el problema. Para entender nosotros el contexto normativo, debemos entender que tenemos 4 niveles que, como nos muestra la pirámide de Kelsen, ¿no? Además que la jerarquía normativa en todos los países debe estar determinada dentro de un artículo de la Constitución Política. En este caso, en la nueva Constitución Política del Estado, el artículo 410 nos explica o determina cuál es el nivel jerárquico normativo, donde en el primer escaño tenemos a la Constitución Política del Estado. Posterior tenemos los tratados internacionales que son generados o promovidos por el PNUMA, el Programa Nacional, el Programa para las Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, perdón, ¿no? Después tenemos recién las leyes nacionales, leyes departamentales, municipales. Y bueno, en algún momento es importante que nosotros entendamos cómo funciona esta pirámide de Kelsen. ¿Por qué? Porque apoyados en las leyes de autonomías, muchas gobernaciones y municipios han ido generando normativa ambiental propia del departamento del municipio. Se ha llegado, por ejemplo, a que municipios hayan determinado sus propios límites permisibles en emisión de gases, en emisión de ruido, por ejemplo, de ruido ambiental. Entonces, nosotros debemos entender bien cómo funciona este sistema jerárquico normativo para implementar también esa normativa, ¿no? Mucho depende, colegas, mucho depende cuando queramos aplicar esta jerarquía, con qué autoridad ambiental o con qué instancia ambiental del gobierno municipal vamos a trabajar. ¿Esto qué quiere decir? Entender muy bien el proceso de gestión, ya sea si estoy tramitando una licencia ambiental o estoy informando, por ejemplo, mediante un informe de monitoreo ambiental a la autoridad que me ha emitido la licencia ambiental, ya sea autoridad o ya sea instancia ambiental del gobierno municipal. La estructura legal, tanto internacional, nacional e interna de la organización o la empresa, desde el tema ambiental está dividido por convenios, tratados, acuerdos. Desde el punto de vista nacional, la nueva Constitución Política del Estado, leyes y decretos, y las normas departamentales y municipales. Y desde el enfoque interno de mi organización o mi empresa, cuando hablamos en sistemas de gestión, nos referimos a organización, por si acaso. Desde el tema ambiental podemos hablar de actividad, obra o proyecto. Tenemos acuerdos internos referidos al tema ambiental que haya podido generar, por ejemplo, la empresa con una comunidad, las normas internas o los estándares de gestión internacionales que pueda tener mi actividad, obra o proyecto. No se olviden que hay empresas que cuentan con normativa interna ambiental, que incluso tienen límites permisibles internos a los que se debe, ¿no? ¿Esto con qué objetivo? De nunca sobrepasar estos límites establecidos en la norma. Por ende, los límites internos permisibles que pueda tener mi organización siempre deben estar por debajo del que me dice, por ejemplo, el RACIM, por ejemplo, el reglamento en materia de contaminación atmosférica y demás. Antes de entrar a este marco normativo, nos vamos a dar una pausa activa de 1 minuto para que puedan tomar un vasito de agua y también poder desestresarnos un poquito para continuar. 1 minuto, por favor, en sala, una pausa activa. Vamos a tener 2 o 3 como esta, por favor, durante todo el webinar para
poder captar un poquito más sobre lo que estamos hablando. Un minuto, colegas, en sala, por favor. Muy bien, volvemos. Ahora debemos hablar sobre la ley fundamental, el marco normativo fundamental de la gestión ambiental, como es la ley 1333 de medio ambiente. La ley 1333, colegas, formula la política ambiental a nivel del Estado. Surge como respuesta a movimientos internacionales respecto a la preocupación mundial sobre la protección del medio ambiente y, como les decía, ha sido presentada en la Conferencia de las Naciones Unidas de Río de Janeiro en 1992, promulgada el 27 de abril de 1992 en la presidencia de Jaime Paz Zamora. Continuamos. Posterior a la promulgación de la ley 373 en 92, tienen que pasar 3 años para que, bajo la promulgación del Decreto Supremo 2476 del 8 de diciembre de 1995, se reglamente la ley 373, con la promulgación de los primeros reglamentos ambientales, el Reglamento General de Gestión Ambiental, el Reglamento de Prevención y Control Ambiental, el Reglamento en materia de contaminación atmosférica, en materia de contaminación hídrica, el Reglamento para actividades con sustancias peligrosas, el Reglamento para actividades el Reglamento Ambiental para actividades mineras y otros más. Si bien, colegas, y siendo muy sincero con cada uno de ustedes, es casi imposible conocer a detalle toda la reglamentación ambiental, no nos debemos preocupar. ¿Por qué? Porque vamos conociendo la reglamentación mediante lo que vayamos requiriendo. Les doy un ejemplo. Yo hace años no conocía ni tenía la idea que había un reglamento ambiental para la extracción de áridos y agregados, por ejemplo, hasta que he llegado a un punto, a un cargo público en el cual he tenido que gestionar procesos ambientales con actividades de extracción de áridos y agregados, y he tenido que investigar, revisar, leer y estudiar esta reglamentación. Pero, colegas, hay normas que las vamos a utilizar casi siempre durante los procesos de gestión ambiental. La ley 373 fundamentalmente, el RGGA, el RPCA, el RMCA y el RMCH. Son normas que nosotros debemos conocer a total detalle. Porque nos van a determinar todo el proceso administrativo, por ejemplo, para poder gestionar licencias ambientales, nos van a determinar cómo se desarrollan los procesos de infracciones ante un posible no cumplimiento de una licencia ambiental, como por ejemplo, en el tema de atmosférico y de contaminación hídrica, vamos a tener los límites permisibles
para emisión de residuos líquidos, límites permisibles para emisión de gases en fuente fija, en fuente móvil, determinación de las clases de agua. Bueno, datos que me van a servir no solo para desarrollar licencias ambientales, y eso también tiene que quedar claro, colegas. El especialista ambiental no siempre va a desarrollar licencias ambientales. El espectro ambiental es muy amplio. Nos podemos dedicar a remediación ambiental, por ejemplo. Pero para eso tengo que dominar yo el RMCA, el RMCH, límites permisivos. Y me puedo dedicar a varios otros aspectos que me da el enfoque ambiental, ¿verdad? Pero, si bien uno de los más comerciales y uno de los más conocidos es justamente la gestión de licencias ambientales. Un minutito. Continuamos. Vamos a tocar algunos puntos del EDGGA que es necesario que ustedes lo conozcan. El artículo 2 del EDGGA nos indica que se entiende por gestión ambiental a los efectos del presente reglamento al conjunto de decisiones y actividades concomitantes orientadas a los fines de desarrollo sostenible. Como les decía yo, un concepto sencillo al inicio del webinar, pero ahora tenemos un concepto un poquito más complejo, pero que es extraído del Reglamento General de Gestión Ambiental. El artículo 5, por ejemplo, nos habla sobre la política ambiental nacional. ¿Cuál es la directriz que nuestros gobiernos deben seguir desde el tema de la gestión ambiental? La política ambiental de medio ambiente debe contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. ¿En base a qué bases? La preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la calidad ambiental, optimización y racionalización del uso de agua, aire, suelos y otros recursos naturales, y la promoción del desarrollo sostenible. El artículo 3 nos dice, la gestión ambiental comprende los siguientes aspectos importantes. Formulación y establecimiento de políticas, como les decía, la política es mi norte, hacia dónde voy a llegar. La participación de instancias ciudadanas, establecimientos de instrumentos e incentivos ambientales para actividades sobre los proyectos que generen procesos de gestión ambiental efectivos, establecimiento de normas y regulaciones constantemente actualizadas, el fomento de la investigación científica y tecnológica que ha sido delegada a las universidades tanto públicas y privadas, la definición de la competencia de las autoridades ambientales, o sea, tiene que estar muy bien definido, tanto la autoridad ambiental competente nacional, departamental, o incluso las instancias ambientales de los gobiernos municipales. Y el artículo 24 y 25 nos habla sobre la evaluación de impactos ambientales, tomando en cuenta 4 categorías de impactos ambientales, desde la 1 hasta la 4, como les decía, donde para poder obtener la licencia ambiental, una categoría 1, cualquier actividad, obra o proyecto que por la naturaleza de la actividad y además por encontrarse dentro de las listas de precategorización que nos da el Decreto Supremo 3856, llegue a pertenecer a una categoría 1, requiere un estudio de evaluación de impacto ambiental analítico integral. Lo vamos a ver más adelante específicamente a qué se refiere. La categoría 2 requiere un estudio de evaluación de impacto ambiental analítico específico. La categoría 3 requiere un programa de prevención y mitigación, plan de aplicación y seguimiento ambiental, PPM-PASA. Y la categoría 4, una de las mayores aberraciones que se han hecho desde el manejo político ambiental, no requiere estudio de evaluación de impacto ambiental. Como les decía, para nosotros gestionar procedimientos ambientales debemos entender bien cuál es la jerarquía de los órganos ejecutivos, tanto nacional, cuando hablamos de la autoridad ambiental competente nacional,
que recae en el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, en la Dirección General de Medio Ambiente y Cambios Climáticos, perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente y Agua. ¿Qué va a ser? Esta dirección va a ser la autoridad ambiental competente nacional. Mientras que dentro del espectro departamental tenemos a los gobiernos autónomos departamentales, que dependen, bueno, de ellos dependen las secretarías de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, o con otros nombres también que pueden funcionar, no siempre con ese nombre, Secretaría de la Madre Tierra, Secretaría, bueno, hay varios nombres que puedan tener, pero que no dejan de ser autoridades ambientales competentes departamentales. Si bien la autoridad ambiental departamental es el gobernador instruye y delega mediante una ley departamental y designa al secretario de Medio Ambiente como autoridad ambiental competente departamental. Y a partir de 2018 cambia la configuración de lo que son las instancias ambientales de los gobiernos municipales. Ustedes deben recordar, quien tiene experiencia en el tema de gestión ambiental, hasta antes del 2018, los procedimientos de obtención de licencias ambientales iniciaban desde el municipio. Ahora ya no, excepto para actividades, obras o proyectos que se encuentren dentro del Reglamento Ambiental para el Sector Industrial Manufacturero, RACIM. Cuando me doy cuenta que mi AOP es parte del RACIM o se enmarca dentro de este Reglamento Industrial Manufacturero, cuando en mi actividad se desarrolla un proceso de cambio de materia prima, ¿no? Un cambio o transformación de la materia, así de claro lo llama el RACIM. Entra madera en mi inicio de mi proceso y sale una silla al final de mi proceso. Ahí hay un cambio, transformación de la materia. En ese caso sí pertenezco o mi actividad se enmarca dentro del Reglamento Ambiental para el Sector Industrial Manufacturero. Algunos me dirán, pero en minería y en hidrocarburos también se puede dar este cambio o transformación de la materia prima. Sí, pero el RACIM en uno de los primeros artículos los excluye tanto a minería como a hidrocarburos dentro de lo que es el RACIM. ¿Eso qué quiere decir? Que si mi actividad o proyecto es industrial, el proceso de gestión de licencia ambiental sí parte en una instancia ambiental del gobierno municipal. Si es que mi actividad es categoría 1 y es categoría 2, el gobierno municipal pasa al gobierno departamental la licencia o el documento para la obtención de la licencia, y es el gobierno departamental o la autoridad departamental quien emite la licencia ambiental. Pero si mi actividad es categoría 3 o categoría 4, el gobierno municipal tiene la competencia de revisar y emitir la licencia ambiental, que puede ser un RAI, un registro ambiental industrial, o puede ser la aprobación de un plan de manejo ambiental, ¿no? ¿Eso qué quiere decir, colegas? En resumen, que solo voy a tramitar o gestionar licencias ambientales en el municipio cuando mi actividad sea industrial manufacturera. Si tengo una actividad de construcción, de servicios o cualquier otra, el trámite ya va a ser distinto. Y justamente el Decreto Supremo 3549 es el que nos da el marco y las directrices para determinar cómo se realiza este tipo de gestiones o los procedimientos administrativos para la obtención de la licencia ambiental. Algo importante. En los gobiernos departamentales existen sectores que se refieren a industria, minería, hidrocarburos y multisector, que en realidad son técnicos que se encargan de la revisión específica de ese tipo de actividades, obras o proyectos. Varios se preguntarán a qué se refiere con multisector. Multisector, colegas, es construcción, servicios
tiendas, comercios. Y bueno, no he encontrado otra mejor forma de explicar qué es o qué actividades sobre esos proyectos aplican al área de multisector, si no es esta. Pongan mucha atención. Si mi AOP no es industria, no es minería y tampoco es hidrocarburos, en ese caso va a ser multisector. O también puede ser industrial manufacturero. Entonces, lo primero que tenemos que descartar es que sea industrial manufacturero. Entonces, no es industrial manufacturero, no es minería y no es hidrocarburos, entonces pertenece a multisector. Muy bien, continuamos. Como les decía, dentro de la aplicación del decreto 3549, el proceso de el inicio del estudio del impacto ambiental ya cambia. Antes hablábamos de las fichas ambientales. ¿Y cuál era el problema de las fichas ambientales? Lastimosamente, el procedimiento técnico metodológico a través del diagrama de Leopold y demás era muy fácil de ser manipulado. Y muchos consultores lo que intentaban era justamente reducir a lo más que se podía el nivel de impacto ambiental que justamente nos daba el esquema de Leopold, ¿verdad? Es así que las autoridades ambientales han puesto el ojo en este proceso y bueno, han dicho, las actividades en Bolivia son las mismas. Construcción de canchita, la canchita especialmente en proyectos Supre, por ejemplo. Canchita en La Paz, canchita en Santa Cruz y canchita en Tarija, llega a ser la misma canchita, es el mismo proyecto. Inclusive los proyectistas hasta se olvidan cambiar el nombre del proyecto, ¿verdad? Pero se presenta el mismo proyecto. Entonces, el nivel de impacto ambiental va a ser el mismo, a no ser que esté emplazado en un área protegida y bueno, en un área, no sé, de TIOC y demás, que pues, sí pueda generar una variación en el impacto ambiental. Pero ya se tenía un registro, colegas, de todas las actividades sobre sus proyectos y su respectiva categorización. Es por eso que junto al Decreto Supremo 3549 del 2018, se promulgan resoluciones administrativas donde se establecen las listas de precategorización. ¿Eso qué quiere decir? Ya dejamos de hacer las fichas ambientales y lo que hacemos es empezar a categorizar nuestras actividades sobre esos proyectos a través de un listado de precategorización. Algunos se han alarmado, no, pero ¿por qué ya no vamos a realizar la metodología para determinar los impactos ambientales? No es la primera vez que trabajamos con este sistema de categorización a través de listas. No nos olvidemos que el RACIM, a partir de los años 2002, si no estoy mal, que se promulga el RACIM, ya trabajaba con listas de precategorización, si se han dado cuenta. Entonces, no es una actividad nueva para los especialistas ambientales, pero sí ha habido algunos que se han opuesto a este decreto, pero bueno, se ha mantenido, ¿no? Entonces, repito, ya no empezamos con fichas ambientales y a partir de 2018 implementamos lo que son los FNCAs. Algunos le llaman FONCA, FNCA, FENCA, como le quieran llamar, pero lo que ya no debemos decir o ya no debemos expresar es ficha ambiental. Ya no existen. Y con mucha tristeza, colegas, lastimosamente he podido ver que en algunas universidades, especialmente en pregrado, siguen enseñando el llenado de una ficha ambiental. Realmente, producto de la no actualización de algún plantel docente, no lo entiendo, pero siguen haciéndose prácticas sobre el llenado de las fichas ambientales. Cuando ahora se toma lo que es el FNCA, el FONCA, el FENCA, como quieran llamarlo ustedes. ¿Qué es el FNCA? Yo le digo así, FNCA. Es el documento técnico que marca el inicio del proceso de evaluación de impacto ambiental. Lo que hacía la ficha ambiental, lo mismo lo hace el FNCA.
¿Qué establece el FNCA? Establece la categoría a la cual corresponde mi actividad o proyecto. ¿Mi categoría de qué? Mi categoría de impacto ambiental. ¿Cómo mi actividad o proyecto impacta al tema? O sea, desde todo punto de vista, un impacto negativo, ¿verdad? Porque no se olviden, y esto también es importante que lo sepan, no solo se determinan impactos negativos, sino también se determinan impactos positivos que puede generar la actividad o proyecto. Pero ¿qué pasa? Nosotros gestionamos solo los impactos negativos. Los impactos positivos se ponderan y se amplían, pero el estudio que realizamos es en el impacto negativo. Entonces, el FNCA me va a determinar la categoría conforme a las listas de precategorización que han sido actualizadas con el Decreto Supremo 3856. Otro punto, colegas, que tiene que estar claro, no me tienen que utilizar las listas del Decreto 3549, porque ha habido una gran variación en actividades específicamente mineras. Muchas de esas que estaban en categoría 3 han subido a categoría 2. La mayoría de las actividades, obras o proyectos financiados por el gobierno han reducido de categoría 3 a categoría 4. Entonces, repito, ¿qué lista de precategorización debo utilizar? La que se encuentra en el Decreto Supremo 3856. Ahora, debemos hablar de los instrumentos de regulación de alcance particular, los IRAPs. Muchos deben escuchar IRAP, IRAP, IRAP. En sencillo, colegas, en sencillo. El IRAP, el instrumento de regulación de alcance particular, es el documento, es como el requisito que yo debo tener para obtener una licencia ambiental. Hay IRAPs de carácter preventivo y hay IRAPs de carácter correctivo o de adecuación. ¿A qué me refiero? La ley 373 en uno de sus artículos, ¿qué nos dice? Que toda actividad o proyecto debería licenciarse en etapa de prevención, en etapa de preinversión, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Antes de que yo entre a una etapa de ejecución, operación o mantenimiento, yo debería tener mi licencia ambiental. Ya sea la empresa de cemento o ya sea la señora que vende salchipapá, debo tener licencia ambiental. Porque no hay un artículo que exente a actividades de tener licencia ambiental. Ojo. Entonces, repito, el empresario de cementero más grande de Bolivia y la señora que vende salchipapa en la esquina de mi casa deben tener licencia ambiental. Pero deberían, lo correcto es, deberían tramitarlo en una etapa de preinversión, cuando se está haciendo el proyecto de la empresa, de la actividad, del servicio. Pero la norma es flexible, te dice, bueno, si no has tramitado tu licencia ambiental en etapa de preinversión, porque no conocías la norma, nadie te ha avisado, nadie te ha pedido y demás, puedes tramitar la licencia en una etapa de adecuación. O sea, yo me estoy adecuando a la norma y estoy haciendo también una corrección a mis acciones. Entonces, yo ya estoy en etapa de operación, mantenimiento, inclusive en cierre, puedo tramitar una licencia ambiental, ¿no? Esos son los IRAPs correctivos o de adecuación. En los preventivos, ¿qué IRAPs voy a tener? El formulario de nivel de categorización ambiental, el PPM PASA o el Programa de Prevención y Mitigación PAN de Aplicación y Seguimiento Ambiental, o los estudios de evaluación de impacto ambiental, ya sean analíticos integrales o analíticos específicos. Y en etapa de adecuación, colegas, el único IRAP que aplica para adecuación es el manifiesto ambiental. ¿Cuál es la diferencia entre licenciarme en preinversión y licenciarme en adecuación? Que el costo de un FNCA más un PPM PASA es mucho menor que un manifiesto ambiental. Siempre el manifiesto ambiental tiene un costo más elevado porque el contenido del manifiesto ambiental también lo merece.
porque en el manifiesto ambiental ya realizo controles de calidad ambiental, ya sea monitoreos de aire, agua, suelo y otros más que ameriten, mientras que en el FNCA todavía no. ¿Por qué no puedo hacer un control de la calidad mediante monitoreos? Porque estoy en etapa de prevención, mi actividad no está todavía en ejecución o en operación. Otro punto u otra diferencia es que el manifiesto ambiental, después de aprobarse y antes de emitirse la licencia ambiental, procede el inicio de un procedimiento administrativo, un proceso administrativo al representante legal de la actividad o proyecto que va a desembocar normalmente en el establecimiento de una multa. La multa que se calcula en base al 3 por 1000, 3 bolivianos por cada 1000 bolivianos de inversión, ¿no? El monto de inversión extraído del CEPRECO, lo que antes era el certificado Fundempresa. Dentro del manifiesto ambiental voy a tener el PAPASA, el plan de adecuación ambiental y el plan de aplicación y seguimiento ambiental. Estos dos planes van a estar dentro del manifiesto ambiental. Si se dan cuenta, el PPM-PASA y el PAPASA son documentos idénticos, son los mismos. ¿Cuál es la diferencia? El enfoque con el cual se realiza. El PPM-PASA lo voy a hacer con un enfoque preventivo, y el PAPASA lo voy a hacer con un enfoque de adecuación ambiental. Muy bien, continuamos. Como les decía, empezamos el proceso de gestión de una licencia ambiental tramitando en etapa de preinversión, por si acaso, tramitando el formulario de nivel de categorización ambiental. En base al formulario y a las listas de precategorización que debo yo conocer antes de hacer mi FNCA, determino el nivel de impacto ambiental del 1 al 4, ¿verdad? Si mi AOP cae en categoría 1, debo elaborar un estudio de evaluación de impacto ambiental analítico integral. Si cae o pertenece a categoría 2, un estudio de evaluación de impacto ambiental analítico específico. ¿Cuál es la diferencia, colegas, de estos dos? ¿Cuál es la diferencia? Que en el analítico integral, la autoridad ambiental competente me va a pedir que haga un estudio de impacto ambiental en todos los factores ambientales que me establece la norma. ¿Qué norma? La resolución administrativa 028 que nos habla sobre la metodología de evaluación de impacto ambiental. Y en el EIA analítico específico, la autoridad al momento de darme la categoría 2, me va a indicar en qué factores ambientales debo yo basar mi estudio de evaluación de impacto ambiental. Puede que me diga, según las características y la naturaleza de su actividad o proyecto, usted debe basar su EIA, su estudio de evaluación de impacto ambiental en el factor agua y en el factor aire, y va a determinar por qué, te va a explicar por qué ha decidido eso, ¿no? Entonces, repito, esa es la diferencia entre un analítico integral y un analítico específico. Si mi actividad o proyecto pertenece a una categoría 3, debo presentar un PPM-PASA. Si pertenezco a categoría 4, a no ser que esté dentro de un área protegida, no aplica ni siquiera presentar un FNCA. Pero ojo, ahí voy a poner un paréntesis, porque para proyectos financiados, por ejemplo, por el FPS y algunos otros, sí están pidiendo una certificación de que evidentemente mi actividad o proyecto es categoría 4. Esa certificación, aunque no deberían darla, están dando departamentales como La Paz, Cochabamba, Potosí, no sé, en Santa Cruz no he podido ver si están dando este tipo de certificación, pero hay otros departamentos como Oruro, por ejemplo, que no te emite respuesta si tú presentas un FNCA categoría 4. O te emite una respuesta indicándote que te bases en lo que indica el Decreto Supremo 3549 y el Decreto Supremo 3856. Muy bien, continuamos. En la adecuación ambiental, repito, el IRAP, el documento con el cual voy a obtener mi licencia ambiental, es el manifiesto ambiental. Dentro del manifiesto ambiental voy a tener estos dos documentos, el PAPASA. Ahora, colegas, ojo,
Esos son los documentos, no son las licencias ambientales. Es el requisito que yo debo presentar para obtener mi licencia ambiental. ¿Cuáles son las licencias ambientales? En etapa de preinversión, para categoría 1 y 2, la declaratoria de impacto ambiental o DIA. Para categoría 3, el certificado de dispensación, categoría 3. Para categoría 4, como les digo, no amerita la presentación, no requiere licencia ambiental. Y en etapa de adecuación, o sea, cuando yo ya estoy en etapa de ejecución, operación, y me voy a adecuar a la normativa a través de un manifiesto ambiental, la licencia ambiental es una declaratoria de adecuación ambiental. Entonces, colegas, estas tres son las licencias ambientales. Es más, en algunos municipios, cuando tienes que ir a tramitar el padrón municipal, por ejemplo, ¿qué te piden? Traiga su ficha ambiental, de paso que te hablan de lo que ya no existe. A ver, o te dicen, traiga su manifiesto. Pero a ver, si yo presento el manifiesto, presento la ficha ambiental, como lo siguen llamando, ¿qué me garantiza que ese manifiesto o esa ficha han sido aprobadas? Lo que yo debo pedir, si soy un funcionario público, colegas, es la licencia. Ahora, otra cosa es que yo sea parte de una instancia ambiental municipal. Ahí sí, yo tengo la competencia de no solo pedir la licencia, sino también pedir el documento con el cual se ha licenciado, porque tengo competencia de control de la ejecución de esta licencia ambiental. No se olviden, la licencia ambiental no es más que el compromiso que tiene el gerente, el representante legal de la empresa, asesorado por un consultor ambiental RENCA, un profesional que cuente con registro de consultoría ambiental, de registro nacional de consultoría ambiental, que le asesora para el desarrollar estos documentos para la obtención de la licencia ambiental. Y el espíritu de esos documentos, repito, son nada más que compromisos. Yo, mediante mi consultor ambiental, he determinado cómo estoy impactando al medio ambiente de manera negativa. Entonces, debo yo remediar, yo realizar esa remediación ambiental. Para eso tengo que hacer estas actividades. Eso es la licencia ambiental. Y va a haber un proceso de control posterior a la licencia ambiental. ¿A través de qué? De la presentación de informes de monitoreo ambiental, que dependiendo el periodo que me diga la autoridad ambiental, voy a presentar de manera anual o incluso de manera semestral. ¿Ok? Continuamos. Lo que les decía, la presentación de informes de monitoreo ambiental no es nada más que informar a la autoridad ambiental que me ha emitido la licencia cómo estoy cumpliendo mi licencia. Si ya sea que mi licencia sea una declaratoria de impacto ambiental, sea una declaratoria de adecuación ambiental o sea un certificado de dispensación categoría 3. Estos dos en etapa, repito, y no me voy a cansar de decirles, de preinversión, y esta en etapa de ejecución, operación, mantenimiento, cierre o abandono. Perdón, un minutito. Perdón, algo ha pasado acá. Perdón, mil disculpas. Algo ha pasado. No, repito, estas dos en etapa de preinversión y la última en etapa de adecuación. En el RACIM, para las actividades que aplican al reglamento ambiental del sector industrial manufacturero, el proceso de gestión ambiental, colegas, es distinto. En el tema, desde el enfoque preventivo, ¿eso qué quiere decir? Que mi industria no está todavía en ejecución o en operación. Tenemos el registro ambiental industrial, la descripción del proyecto, plan de manejo ambiental y el estudio de impacto ambiental. Estos 4 documentos desde un enfoque preventivo. Y desde un enfoque de adecuación ambiental tenemos el manifiesto ambiental industrial o el MAI, ¿no? Que se han dado cuenta en relación a multisector
construcción y demás es distinto. Ahora estamos hablando específicamente de actividades del área industrial manufacturera. Cuando para obtener mi licencia ambiental desde el rubro industrial manufacturero, ya no empiezo con el FNCA, ya no parto del FNCA, más bien voy a partir de un registro ambiental industrial, que me va a dar una categoría, justamente a través de listas de precategorización que están dentro o anexadas al RACIM, ¿verdad? Ahora, si mi actividad obro proyecto o mi industria es categoría 1 o que recae en categoría 1, debo elaborar un estudio de evaluación de impacto ambiental, además de un plan de manejo ambiental para categoría 1 o para categoría 2. Acá, colegas, ya no existe la diferencia entre un analítico integral o un analítico específico. No hay la diferencia. El contenido es el mismo, tanto del EIA o del PMA. Para categorías 3 debo realizar la descripción del proyecto más un plan de manejo ambiental. Y para categorías 4, con la presentación de mi registro ambiental industrial, RAI, y su aprobación, yo ya tendría mi licencia ambiental. Ahora, les repito, estas de acá van a ser mis documentos con los cuales voy a obtener mi licencia ambiental. Eric, un favor, al terminar, anótate tu pregunta, al terminar vamos a habilitar micrófonos para que me puedas hacer la pregunta. Por favor, Eric, gracias. ¿Cuáles son las licencias ambientales aplicadas al RACIM? La declaratoria de impacto ambiental, el certificado de aprobación del plan de manejo ambiental y la declaratoria de adecuación ambiental, producto de la entrega de un manifiesto ambiental industrial. Esas van a ser las licencias ambientales, pero repito, aplicadas específicamente a una actividad industrial manufacturera. Dentro del proceso de adecuación ambiental, como les decía, tanto el manifiesto ambiental como ahora el manifiesto ambiental industrial tienen un contenido distinto, pero llegan a una misma licencia. El proceso de informe del cumplimiento de mis actividades de las licencias ambientales en el área industrial manufacturero es distinto. Recuerdan que hablábamos de IMAS en la anterior presentación. Ahora hablamos de informes ambientales anuales. Por favor, eso tiene que quedar bien claro. Una cosa es el informe de monitoreo ambiental y otra cosa es el informe ambiental anual, ¿no? Que se presenta hasta el 30 de mayo de cada año con la presentación y descargos de las actividades que se han cumplido desde el 1 de enero de la gestión pasada hasta el 31 de diciembre de esa misma gestión. ¿Qué aplica para categorías 1, categorías 2 o categorías 3 del área de lo que es industrial manufacturero? Muy bien, denos otro minutito de pausa activa, colegas. Un minuto de pausa activa, ya la última pausa activa antes de terminar, porque ya no nos falta mucho. Un minutito.
Ahora sí. Volvemos, por favor. Acá está. Minutito. Oh, acá. Volvemos a compartir. Para que podamos entender bien cómo desarrollar el proceso de evaluación de impacto ambiental, la Autoridad Ambiental Competente Nacional ha promulgado la Resolución Administrativa 028/2018, que unifica, colegas, la metodología de identificación de impactos ambientales. Hasta esa fecha, el profesional o especialista RENCA podía establecer o desarrollar cualquier metodología que a él le parezca o que mejor entienda incluso, ¿me entienden? Pero, bueno, han dicho no, o sea, en Bolivia tenemos que manejar una sola metodología para identificar impactos ambientales. Esa metodología está basada en una metodología que es muy conocida, como es la metodología de evaluación de impacto ambiental de Vicente Conesa, ¿no? Si se dan cuenta, leen la metodología de Conesa y la resolución 028, es muy similar, por no decirles que es la misma. Y que además era una metodología que, sinceramente, es de las más entendibles y con la que se trabajaba ya, pero nunca faltaba un profesional que tal vez quería leer más y podía establecer otra metodología. Pero ya se uniformaba, les repito, a través de la aplicación de la resolución administrativa 028, que define la evaluación de impacto ambiental como un conjunto de procedimientos administrativos, estudios y sistemas técnicos que permiten estimar los efectos de la ejecución de una determinada AOP que puede causar sobre el medio ambiente, que repito, no siempre puede ser un daño negativo, sino puede ser un impacto positivo también. Repito, el impacto positivo lo voy a identificar, pero no lo voy a gestionar, no lo voy a trabajar como el impacto negativo, al cual, aparte de identificarlo, tengo que estudiarlo y tratar de reducir y mitigar. ¿Cuál es la secuencia de evaluación de impacto ambiental, colegas, que sigue esta metodología? Identificar, identificar impactos ambientales. Ya he identificado el impacto ambiental positivo y negativo. Al impacto ambiental negativo voy a determinar las medidas de mitigación o reducción de ese impacto. Y el siguiente paso es el seguimiento al cumplimiento de esa medida de mitigación. ¿Cómo yo me voy a controlar o cómo la autoridad ambiental me va a controlar que evidentemente estoy cumpliendo esa medida de mitigación? ¿Me entienden? Ahora, la secuencia de la identificación de impactos ambientales está dividida en dos, tanto en la actividad o proyecto como en el medio ambiente. Primero empezamos, cuando hablamos de la AOP, no puedo identificar un impacto ambiental sin conocer, y no solo sin conocer o leer sobre la actividad, sino sin estar en campo. Es así que en todos mis cursos les digo a mis diplomantes, a mis maestrantes, no pueden identificar impactos ambientales desde la comodidad de su sillón o desde la comodidad de su oficina. No lo pueden hacer ustedes por responsabilidad, por ética, colegas. Tienen que ir a verificar cómo se está desarrollando la actividad, por más que la conozca yo, porque son actividades que pueden tener alguna variación pequeña que pueden generar un impacto ambiental distinto. Entonces, una vez que he conocido y conozco la AOP, identifico los procesos y las actividades. ¿A qué me ayuda identificar procesos y actividades? A determinar los puntos críticos desde el enfoque ambiental. En este proceso hay emisión de residuos líquidos contaminantes. En este otro proceso tengo emisión de ruido ambiental. En este otro proceso tengo emisión de gases de efecto contaminante. Ya, entonces, yo ya sé los puntos críticos donde se desarrolla mi actividad. ¿Ok?
Y desde el tema ambiental, ¿qué debo conocer? Debo identificar el área de influencia, o sea, mi actividad, ¿qué área de influencia tiene? Por ahí tiene emisión de gases por fuente fija, chimeneas. Y esos gases, ¿a qué área influyen de manera negativa? 1 kilómetro alrededor, 2 kilómetros, 3 kilómetros, ¿cuánto? Además que identifico un área de influencia directa y un área de influencia indirecta. ¿A través de qué? De la línea de base ambiental y social. Normalmente esta línea de base, ALBA también llaman algunos análisis de línea base ambiental, se desarrolla cuando generamos estudios de evaluación de impacto ambiental, o sea, tanto categoría 1 como categoría 2, analítico integral o analítico específico. Para un PPM paso, para un manifiesto ambiental no es necesario, no, la norma no te pide desarrollar una línea base, ¿no? Que en realidad, ¿qué es la línea base? Es estudiar o declarar cómo estamos encontrando el medio ambiente o el área de influencia, tanto directa o indirecta, antes que mi actividad o proyecto sea ejecutada entre la operación, en mantenimiento, en cierre o en abandono, por ejemplo, ¿no? A eso se refiere. Junto con esto se identifica la metodología que vamos a implementar, lo que les decía, ¿no? ¿Qué metodología vamos a aplicar? Para esto debemos aplicar la metodología basada en la resolución administrativa 028, ¿verdad? La metodología que nos indica la autoridad ambiental competente nacional. Perfecto. Una vez determinado la identificación de impactos, voy a proceder a conocer la OP, como les decía, perdón. Para esto debo conocer la OP, las características, el sector, el subsector, actividades, materiales, el área de emplazamiento, la generación o emisión de residuos, todos esos puntos. Yo debo conocer como parte del conocimiento de la OP. Debo determinar lo que les decía, el área de influencia, ¿no? En este caso es un ejemplo de una carretera. Esta va a ser el área de influencia directa, los lugares o las comunidades que están sobre el diseño de mi ruta, ¿no? De la carretera. Mi área de influencia directa será más alejado al área de influencia directa, ¿verdad? Ahora, la metodología para yo determinar este punto, no solo metodología, la aplicación de softwares, de sistemas analíticos para yo determinar esta área de influencia ya depende de mi expertise y mi competencia profesional. Como les decía, la línea base ambiental y la línea base social más se aplica cuando desarrollamos estudios de evaluación de impacto ambiental analítico integral y analítico específico. En cuanto a la descripción de actividades, nosotros debemos describir etapa por etapa cuáles son las actividades que desarrolla mi actividad o proyecto, tomando en cuenta que la norma nos indica 5 etapas: ejecución, operación, mantenimiento, futuro inducido y abandono. Cuando hablamos de futuro inducido, colegas, nos referimos a una etapa que se da, por ejemplo, en un relleno sanitario, que incluso va después del abandono. Después del abandono, de abandonar un relleno sanitario, normalmente el plan de cierre establece generar un área verde, un área de esparcimiento, pero ¿qué nos dice la norma? ¿Qué nos dice la ley 755 de gestión de residuos sólidos? Que después de hacer el plan de cierre o implementar el plan de cierre en mi relleno sanitario, debo por lo menos 20 años monitorear las emisiones, por ejemplo, de gases que puedan seguir generando esa área que ya está en cierre. A eso se refiere el futuro inducido, colegas, ¿no? ¿Cuáles son los factores ambientales que establece la resolución administrativa 028?
aire, ruido, agua, suelo, ecología, socioeconómico y salud. Esos 7 factores ambientales. ¿Dónde se tocaban este punto de factor ambiental antes del 2018? En el RGGA, en el Reglamento General de Gestión Ambiental, cuando nos hablaban de la matriz de Leopold, ¿verdad? Estos factores ambientales estaban ahí. Ahora, repito, para yo determinar bien mis factores, debo irme a la resolución 028. Que también es importante, no solo saber determinar el factor donde se va a generar el impacto ambiental, sino también el atributo que es parte del factor. Entonces, en el anexo 1 de la resolución administrativa 028 voy a tener tanto el factor como el atributo ambiental, colegas, ¿no? Los dos. Y en la etapa de identificación, ¿qué es lo que hago? Según la etapa, colegas, ya sea operación, repito, ejecución, mantenimiento, futuro inducido, primero voy a desarrollar mis actividades. ¿Cuáles son las actividades que voy a desarrollar en mi AOP? Posteriormente voy a generar un código que cómo generar el código también me indica la resolución administrativa 028. Determino el factor, el atributo que va a emerger del factor y el efecto que va a ocasionar mi atributo en mi factor ambiental. Además de la norma permisible en la cual se enmarca mi efecto o mi atributo. Y puedo determinar alguna observación. Esta primera matriz es la de identificación de impactos ambientales. Pasamos a las medidas de mitigación. Ya he identificado mis impactos ambientales, que va a ser aumento de la presión en rellenos sanitarios, posible contaminación de cuerpos de agua, que son los efectos, dentro de mis atributos. Ahora tengo que darles una solución. ¿Cómo reduzco o mitigo esos impactos ambientales? Entonces, ya establezco en esta tabla, colegas, en esta matriz, la acción o medida que me va a ayudar a reducir o mitigar mi impacto ambiental. Consejo, cuando ustedes determinen la acción o de reducción o mitigación, debe ser coherente y alcanzable. No me van a decir, para reducir la emisión de gases, vamos a crear un domo, como de la película de Los Simpsons, donde no salgan mis gases de emisión de mi industria. La autoridad ambiental te va a decir, bueno, ¿quieres crear un domo para tu industria? Hazlo. No te va a decir, no, ¿por qué crees que tengas el dinero para hacerlo? No, te va a aprobar. El problema, ¿cuál va a ser? Que después de que te aprueben esa medida, tú tienes que cumplirla y tienes que informar a través del informe de monitoreo ambiental. Entonces, mi actividad, mi acción, mi medida de reducción, colegas, tiene que ser muy, muy coherente y alcanzable. ¿Eso qué quiere decir? Que yo debo saber que mi actividad o proyecto cuenta con los recursos tecnológicos, económicos y de recursos humanos para cumplir esa medida. Si no tengo todo eso, buscaré una medida que se adecue a la realidad de mi actividad o proyecto. Una vez que identificado mi medida de mitigación, en el siguiente paso, que es el seguimiento a esas medidas, que es ya la última parte del proceso de gestión para obtener una licencia ambiental, voy a determinar cómo voy a hacer el seguimiento, colegas, a la aplicación de esas medidas. Ahora les repito, el seguimiento que yo mismo me puedo hacer y el seguimiento que la autoridad ambiental me va a hacer. Si hay una denuncia y me dicen, en su empresa hay contaminación ambiental, ¿qué va a pasar? La autoridad ambiental lo primero que va es concretar una inspección. Y cuando realicen la inspección, las dos matrices que van a poder revisar son estas dos. La determinación de la acción o medida de mitigación y cómo debería darse cumplimiento a esa medida. Si, por ejemplo, en mi medida yo indicaba que iba a ser monitoreo de control de calidad de aire en fuente fija trimestralmente, cuando venga la autoridad yo tengo que mostrar los informes de monitoreo ambiental, los 6 informes de los últimos 2 años, porque son trimestrales.
Y es en esta matriz, colegas, donde yo determino cada cuánto voy a hacer la implementación de mi medida. Entonces, si se dan cuenta, yo como profesional y el representante legal como el dueño de la empresa determinan cómo mitigar el impacto ambiental. Ahora, puede ser que sus medidas sean muy simples o no sean aplicables a su actividad. O sea, por ahí mis medidas son 2 o 3, pero mi impacto ambiental es mucho más grande. Ahí sí la autoridad les puede decir, sus medidas de mitigación son insuficientes. Debe incluir más medidas en el factor aire, suelo y agua. Ese proceso de revisión justamente es el que se realiza tanto en las autoridades ambientales competentes, departamentales o nacionales, como en los organismos sectoriales competentes. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ha sido mucha información para muy corto tiempo, pero me gusta terminar con esta frase. Para cambiar el mundo, primero debemos cambiar nosotros. Y yo hablo desde un punto de vista de un cambio ético, de un cambio moral, de un cambio de responsabilidad profesional como especialistas ambientales. Nosotros no podemos gestionar por gestionar el tema ambiental ni lucrar de la gestión ambiental. Seamos éticos, seamos competentes, adquiramos competencia para poder trabajar en lo que es los procesos de gestión ambiental. Cambiando nosotros vamos a poder cambiar el mundo. Muchísimas gracias. ¡Wow! ¡Qué hermosa ponencia, ingeniero! Muchísimas gracias. Espero que haya sido de gran aprendizaje para todos y no sé si quiere resolver algunas consultitas más en el tiempo que nos queda, tal vez para interactuar con el público, algunas más. Las que ustedes quieran, Soledad. Claro que sí. Tengo en la sala, levantando la mano, a Jean Lobatón, que lo vamos a activar el micrófono a Jean para que sea partícipe de este webinar y pueda hacer la consulta respectiva. Listo, Jean, el micrófono es todo tuyo. ¿Puedes activarlo? Hola, buenas noches, sí, gracias. Perfecto, Jean. Un gusto, Jean. Muchas gracias. Ingeniero, primeramente, muchas gracias por su explicación. Realmente toda la información nos viene muy bien a todos los que estamos aquí presentes. Mi consulta era referida respecto a las licencias ambientales del sector industrial manufacturero. Nos había comentado que estas licencias eran la DIA, el certificado de aprobación y la declaratoria de adecuación ambiental. Sin embargo, ¿qué pasa, por ejemplo, en algunos municipios rurales que no tienen una instancia ambiental? Nos tenemos que remitir a la autoridad ambiental competente departamental, ¿no es verdad? Pero, por ejemplo, para una industria que entra en el nivel de categoría 3, de todos modos, la licencia ambiental sería una DIA. No. Ok, Jean, muchas gracias por la pregunta. Y es una duda común que se tiene. Jean, yo antes de gestionar una licencia ambiental en el área industrial manufacturero, antes del inicio incluso de la elaboración de mi registro ambiental industrial, debo yo ir a mi instancia ambiental, o sea, el municipio donde está emplazado mi industria, y preguntar si hay una instancia ambiental municipal. Por las características del municipio, que es muy pequeño y demás, puede que no haya. Pero esto pasa mayormente en el occidente. En el oriente, ya la mayoría, el 99% de los municipios cuentan con instancia ambiental. ¿Qué pasa si mi municipio no tiene instancia ambiental? El mismo procedimiento que debería sufrir en mi instancia ambiental, lo voy a hacer en la autoridad ambiental departamental. Voy a presentar mi RAI, me van a categorizar, me van a decir, sí, evidentemente usted es categoría 3, debe hacer un plan de manejo ambiental. Presento mi plan de manejo ambiental y la licencia que me van a emitir va a ser el certificado de aprobación de ese plan de manejo ambiental ya. Ellos, ¿qué es lo que hacen? Suplen la ausencia de la instancia ambiental en el caso que no haya ya. No cambian la licencia ni la forma de presentación en 3 ejemplares, en formato digital e impreso. La misma forma, como gestionas en la instancia municipal, la misma forma gestionas en la departamental.
¿Me has entendido, Jan? Bueno, yo creo que sí. Muchas gracias, estimado Jan, por tu participación. La próxima persona que levantó la mano es nuestro estimado, perdón, es Aldo Estives. En instantes te habilito lo que es el micrófono, Aldo. Y antes, una pequeña pausa publicitaria proporcionado por la Universidad Simón y Patiño, a quien agradecemos por brindar este espacio, ¿no? Para compartir conocimiento, estos espacios donde son gratuitos, donde con este fin de aportar a la educación boliviana, lo que hace la universidad es brindar este tipo de webinars gratuitos. Para los que son nuevos, no se salgan de los grupos, no es el único webinar, van a venir más webinars más adelante. Y para los que ya son como que frecuentes, ¿no? Que siempre están partícipes en cada webinar, gracias infinitas por su participación, por ser parte de nuestra comunidad y por seguirnos, ¿no? También les recomiendo seguirnos en nuestras páginas de Facebook, de Instagram y seguir en el grupo de WhatsApp. Y a las personas que aún se han quedado con más ganas, ¿no? Porque solo vamos a exponer las dudas de unas 3 personas más, y ahí, ¿no? Ahí va a haber personas que tienen más consultas, tal vez. Se viene un diplomado, que es el Diplomado en Gestión Ambiental en Bolivia, y este diplomado también uno de nuestros mentores va a ser nuestro magíster aquí presente. Él va a brindar cátedra en lo que es este diplomado y van a poder compartir más conocimientos con él en un módulo entero. Y no solo él, también tenemos un plantel docente especializado que como él son dinámicos, van a resolver sus consultas y tienen una gran trayectoria, no solo en estudios, sino también en lo que es práctica, ¿no? Que es lo más importante, el ámbito laboral, la práctica, que es lo que es requerido en estos tiempos. Bien, estimado Aldo, te voy a activar lo que es el audio para que reactives lo que es tu micrófono. ¿Puedes hablar, estimado Aldo? Aldo, ¿estás ahí? Ok, creo que no puedes reactivar. A ver, también mi colega va a enviar lo que es el link para lo que es el diplomado. Ahora Ahí está. sí, ¿me escuchan? Súper, sí, Aldo, te escuchamos. ¿Cuál es tu consulta? Buenas noches, muchas gracias por el webinar. Ingeniero, buenas noches. La siguiente, la consulta es, a partir del año 2021 o 20, si no me equivoco, implementó la unidad de la Madre Tierra en La Paz un requisito, en todo caso, SENASAC, para las agropecuarias, para la venta de productos químicos. Entonces, lo que piden ahora es una licencia ambiental a este rubro, ¿no? La consulta es la siguiente: ¿a qué categoría pertenecería estos rubros, ingeniero? Muy bien, Aldo. Mira, te lo digo de memoria porque he gestionado algunas de estas licencias para este tipo de actividades. Normalmente aplican para categoría 3, donde la licencia es un certificado de dispensación categoría 3 y se realiza un programa de prevención y mitigación, plan de aplicación y seguimiento ambiental, PPM pasa. Pero además, Aldo, nos piden para obtener la licencia ambiental el LASP, la licencia para actividades con sustancias peligrosas. Pero eso siempre y cuando, Aldo, el negocio esté en etapa de preinversión. Pero si ya está en etapa de adecuación, aplica que realicemos un manifiesto ambiental y además también presentemos una licencia para actividades con sustancias peligrosas, LASP. ¿Cuál va a ser la licencia en etapa de adecuación? Una declaratoria de adecuación ambiental. Esa va a ser la licencia cuando la actividad, Aldo, ya esté funcionando, ya esté abierta, ¿ya? Así, más sencillo. ¿Ok, Aldo? Sí, ingeniero, muchas gracias. No tienes por qué. Perfecto, estimado ingeniero. Muchas gracias a las personas. Gracias, estimado Aldo, por tu consulta. Y a la tercera persona que vamos a invitar a lo que es en sala. Y mientras lo habilito, ingeniero, ¿qué le parece si seguimos haciendo la invitación al diplomado? ¿Qué es lo que se va a llevar a cabo? Tal vez nos cuente un poquito de su módulo, qué es lo que va a tratar, el módulo que usted va a dictar. Bueno, esta es una probadita de todo lo que es el diplomado, ¿no? Tenemos realmente colegas con una competencia magistral, van a hacer clases magistrales en lo que es el diplomado de manera virtual, pero no dejando el tema práctico.
van a tener una introducción a lo que es legislación, que es la base para entender lo que es la gestión ambiental. En mi módulo, como han visto, van a poder determinar de manera teórica y práctica cómo desarrollar cada documento que les he mencionado en esta hora y media de exposición. De manera práctica, ustedes van a hacer. Mi metodología es, yo les muestro cómo hacer y ustedes hacen. No hay mejor forma que ustedes aprendan, ¿no? Y bueno, van a terminar con un módulo muy interesante referido a lo que es gestión, estándares internacionales a través de la ISO 14001 de sistemas de gestión ambiental, ¿no? Realmente una malla curricular completa para que ustedes puedan, después de terminar el diplomado, ejercer como consultores RENCA o como especialistas ambientales. Perfecto. Sí, es bueno, importante recalcarle, ingeniero, que esto les va a servir para tramitar, ¿no? Como consultor RENCA les va a servir este diplomado para aquellos que están interesados, ¿no? En sacar la licencia como consultores. Muchas gracias, ingeniero, por su gran aporte. Y vamos a activar a otra persona más que está en el chat levantando lo que es la mano. Es la señorita o la licenciada o ingeniera, la ingeniera Lisbeth Catherine Callejas Vallejos. Le voy a activar lo que es el audio para que haga su pregunta. Estimados ingenieros, estimados participantes, cabe mencionar que el link para el registro de certificado se va a emitir al finalizar lo que es el webinar. Únicamente se va a pasar por el chat de Zoom, no se lo va a pasar por WhatsApp, tampoco a los grupos, ya que es solo para participantes de webinar, ¿no? Es el control que tenemos para lo que es la emisión de los certificados y demás. Y esperemos más allá del certificado, ¿no? Que realmente les haya aportado como aprendizaje, que realmente se hayan llevado esa probadita de querer aprender más. Y con gusto a aquellas personas que están inscritas ya en el diplomado, aquellos que que todavía no se han animado por inscribirse, que ahora haya sido, ¿no? Ese empujón para formar lo que es su profesión, para formar lo que es su especialización. Bien, querida Lisbeth, te voy a activar el micrófono para que puedas hablar. Te escuchamos, estimada Lisbeth. Muy buenas noches, ingeniero. Muy agradecida por este webinar, que ha sido muy productivo personalmente. Mi consulta es la siguiente. En el caso de que tenga bueno, estoy hablando de una construcción de una obra de toma. Se tiene la licencia ambiental, pero pasa que se tiene que cambiar el diseño. En este caso se tendría que actualizar la licencia, ¿no es cierto? ¿Correspondería a la actualización o se tiene que hacer algún otro tipo de trámite? No, directamente la actualización, Lisbeth, tomando en cuenta, pero, que la actualización es una etapa previa, o sea, yo antes de tomar en cuenta mis nuevas medidas, o sea, una carretera, como me decías, tal vez, va a haber un cambio de tramo. Antes de que yo empiece a trabajar en el nuevo tramo, tengo que hacer la actualización de mi licencia. ¿Qué pasa si yo he cambiado el tramo? Entonces voy a trabajar ya por el nuevo tramo y mientras tanto voy a actualizar mi licencia. La autoridad ambiental te va a decir, no, minutito, usted ya está trabajando en este nuevo tramo, ya está en ejecución. Entonces, la licencia que tiene queda inválida y lo que le pide es que tramite un manifiesto ambiental. Les recuerdo, si van a hacer actualizaciones de licencias, siempre lo tienen que hacer antes de generar el cambio de las medidas de mitigación o la ingeniería del proyecto. ¿Me ha entendido, Lisbeth? Sí, ingeniero, muchas gracias. No tiene por qué. Wow, muchas gracias, estimada Lisbeth, por tus consultas. Y tenemos también a 2 personas en sala levantando la mano. Lisbeth, el segundo es Marquiño. A ver, a Marco, tal vez se llama Marco. Le voy a activar lo que es el micrófono. Una vez más, amigos, la invitación está hecha para participar en lo que es el diplomado en gestión ambiental. Marco, estimado Marco, ¿puedes habilitar tu micrófono? Aló. Creo que no. A ver, otra persona que tal vez esté en sala levantando la mano. Tenemos a 2 en sala. Marco, ¿puedes activar tu micrófono?
Hola, hola. Hola, hola, estimado Marco. Te escuchamos, Marco. Muy buenas noches, muchas gracias. En principio, felicitar por la exposición al ingeniero. Tengo 3 consultas si me van a permitir ser un poco atrevido relacionado con que, según estoy revisando, la 3856 ya no contempla la etapa de futuro inducido. Entonces, he tenido ese problema yo cuando he presentado un FNCA, donde oficialmente me han observado, ¿no? Que ya no contempla la etapa de futuro inducido y me rija a la 3856, donde ya establece un nuevo formulario de categorización ambiental sin contemplar esta etapa. Lo segundo, tengo una... Marco, por favor, te iré contestando punto a punto, por favor. Perfecto, perfecto, gracias. Tienes razón en el sentido de que el 3549 te da un modelo de un formato de FNCA, en el 3856 hay cambios, quitan el futuro inducido y, por ejemplo, ya no te piden el certificado de uso de suelo, por ejemplo, que era un requisito en el 3549. Pero, ¿qué es lo que me ha pasado especialmente como experiencia? El año pasado, cuando hemos presentado un FNCA para una planta de tratamiento de residuos, me han pedido que incluya el futuro inducido. ¿Por qué? Porque dentro de esta planta de tratamiento que tenía como un componente celdas de disposición final, o un relleno sanitario, como lo quieras llamar, tenía que contemplar un futuro inducido. Entonces, Marco, también mucho depende de la autoridad ambiental competente en la cual presentes, ¿ya? El criterio del revisor, mucho depende de eso. Como te evalúen un FNCA en La Paz o en Cochabamba, aunque no debería ser distinto, pero lastimosamente lo es, Marco. ¿Me entiendes? Sí, bueno, coincido con esa situación, ¿no? Otra, le decía, tengo un certificado de dispensación que es categoría 4. Bueno, en su momento, pues, con la ficha, obviamente se daba esta dispensación. Resulta que ya va a vencer, ya va a llegar los 10 años de vigencia de la licencia. ¿Tendría que renovar esa licencia ambiental considerando que es categoría 4? Considerando que ahora no existen licencias ambientales para categoría 4. Marquinhos, si tu certificado de dispensación categoría 4 aplica a una OP que no esté en área protegida, no requieres una renovación. Pero si está en un área protegida, que hay AOPs categorías 4 en área protegida, tienes que realizar el trámite que te pide a través del certificado de compatibilidad de uso que te da el CERNAP, pero presentarlo ante la autoridad ambiental. Pero si no está y es simple el CD4, no hay problema, Marco. Pero en todo caso, si estuviese dentro de un área protegida, el proyecto, la OP ya ha sido construida y ejecutada. Eh, ya no sería un FNCA, sería de repente un manifiesto para la actualización. No, porque tú, el manifiesto, no te olvides, aplica cuando la actividad ha sido construida sin licencia ambiental. En tu caso, has cumplido la norma. Lo que estás haciendo es actualizarte a la nueva normativa, que es el 3549 o el 3856. Ya, bueno. Y la última, por favor, para la actualización de licencias ambientales, en este caso, categorías 3 o 1 y 2, ¿es requisito la presentación de los 10 informes de monitoreo correspondientes? No, porque, ¿qué pasa? ¿Cómo actualizamos una licencia? Presentando un PPM pasa, ¿verdad, Marco? Presentamos un PPM pasa solicitando la actualización. ¿Qué es lo que tiene que hacer la autoridad? Revisar, ellos deben revisar el antecedente de sus últimos 10 IMAs, ¿no? Que evidentemente hayas cumplido los IMAs y no solo haber cumplido, sino que las observaciones que te hayan dado las hayas levantado, ¿ya? Una vez que ellos determinan que sí, tú has cumplido cada año en el tiempo, en el periodo y no hay observaciones, recién ellos te revisan y te dan un visto bueno para entrar a una etapa de revisión de ese PPM pasa, que repito, va a ser el documento con el cual te vas a
vas a actualizar tu licencia. Sí, lo mismo que le decía Lisbeth, pero Marco, siempre desde un punto de vista de prevención, o sea, que tu actividad no esté, o las medidas que tú desees implementar no estén ya implementadas. Porque si es así, ¿y dónde van a determinar? En los CIMAS. Por ejemplo, tú quieres incluir una medida que ya has informado el año pasado. Te van a decir, no, esa medida ya se ha informado el año pasado. Eso quiere decir que ya está en ejecución. Por ende, ya no va a aplicar el PPM pasa, sino te van a pedir directamente que realices un manifiesto ambiental. Excelente, muchas gracias. Me ha sacado de muchas dudas. No, para servirte, Marco. Muchas gracias, estimado ingeniero. Muchas gracias a todos los participantes. Tenemos una manito más levantada que tiene una consulta y es nuestro estimado. Ahora vamos a ver. Tenemos a Maya Barreda, que está levantando la manito, entonces le vamos a ceder lo que es la palabra para que pueda hacer su respectiva consulta. Una vez más, amigos, están invitados a ser parte del diplomado en gestión ambiental para que puedan aprender más y profundizar lo que es sus conocimientos. Le voy a solicitar lo que es el audio y listo, Maya, estás activada. ¿Puedes hablarnos? Aló. Aló, Muy Maya, buenas te escuchamos, noches. Maya. Buenas noches, ¿Qué Maya. tal? Primera, quería agradecer el tema de la prestación, muy buena la información. Y bueno, aparte, tengo una consulta. Yo trabajo en una empresa que presta servicios ambientales en el tema del tratamiento y disposición de lodos. Y en teoría no tenemos un lugar de emplazamiento fijo, ya que prestamos servicios en distintas partes, por ejemplo, en distintos departamentos, porque este trabajo lo ejecutamos para Pozos y estos se encuentran en Santa Cruz, Tarija y otros lados. En ese caso, quería consultar en qué instancia gestionaría mi licencia ambiental. Muy bien, Maya. Tomando en cuenta que tu empresa ya está en etapa de ejecución, lo que debes hacer es un manifiesto ambiental. Y la autoridad ambiental competente para revisarte y aprobarte ese manifiesto es la nacional. ¿Cuál es la competencia de la autoridad nacional? Que sería el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Dirección de Cambios Climáticos y Gestión Forestal y demás. ¿Cuál es su competencia? Toda actividad o proyecto que se desarrolle en más de un departamento, que se desarrolle en más de un país, que tenga actividades transfronterizas. Y con la actualización del decreto 3856, toda actividad que sea financiada por la vicepresidencia del Estado. En tu caso, la primera condicionante te habilita para que presentes a la autoridad nacional. Porque si no, Maya, tendrías que presentar una licencia en Cochabamba, otra en Tarija, otra en Santa Cruz, ¿no? Y tener 3 licencias. No, lo que tú tienes que hacer es tener una sola que te va a dar la nacional. Y las medidas que vas a cumplir se deben cumplir en todos los departamentos donde tú brindas el servicio, Maya. ¿Está claro? Muchas gracias. Sí, me ha quedado clarísimo. Sí, Maya. Perfecto. Muchas gracias por sus consultas. Al parecer no tenemos más consultas. Esperemos que haya sido de gran aprendizaje y lo ha sido. Excelente ponencia, magíster. Hemos visto muchos mensajes de felicitación, muchos mensajes de agradecimiento. La interacción ha sido muy bonita con cada participante. Gracias, ingeniero, por brindarnos sus conocimientos y a cada uno de ustedes por participar y por ser parte de este webinar. Estamos enviando al chat de Zoom lo que es el formulario de registro para el certificado. Tomen en cuenta que solo va a estar habilitado hasta medianoche, ya que es solo para participantes del webinar del día de hoy. Y también estamos enviando el link de lo que es para solicitar información, el link de WhatsApp de uno de nuestros colaboradores que les va a brindar lo que es asesoría para que puedan inscribirse a este diplomado, al diplomado en gestión y evaluación ambiental.
Tengan en cuenta que ese diplomado también les sirve para tramitar su licencia de consultores ambientales en la organización Renca. Muchas gracias a todos por ser partícipes. Con esto finalizamos, ¿no, ingeniero? No sé si quiere hacer unas palabras de despedida más, alguna invitación extra tal vez al diplomado, algún comentario. Muchas gracias, Soledad. Una vez más, agradecido por el espacio que me han brindado. Les repito, toda la experiencia y la competencia que hemos tenido en estos últimos años, la hemos reflejado de manera muy fugaz y muy rápida, pero en el diplomado vamos a tener módulos de hasta 9, 8 clases donde vamos a desarrollar a detalle cada uno de estos puntos. Los invitamos, espero que puedan ser parte de este diplomado. Y bueno, también estar atentos a más webinars que va a organizar nuestra casa de estudios a través de la Escuela de Posgrado. Y bueno, muchísimas gracias. Va a ser hasta cuando Dios nos vuelva a juntar. Muchísimas gracias y Dios los bendiga. Buenas noches. Claro que sí. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias, Edwin, por la retroalimentación. Raúl, gracias. Muy buena presentación, nos dicen por ahí. Felicidades al expositor. Muy buena ponencia y muy amable y cortés la moderadora. Ay, gracias, qué lindo. Gracias, que hay grandes felicitaciones al ingeniero. Excelente presentación. Gracias, ingeniero. Felicidades. Muy buena ponencia, ingeniero. Muy buena ponencia, Inge. Lo están felicitando mucho por el mensaje de chat. Gracias a todos. Realmente leer sus mensajes nos da esa alegría de querer hacer más webinars, de también aportar al conocimiento de cada uno de ustedes. Gracias por ser parte de este webinar, a las 440 y más personas que se han quedado hasta el final, a las que se han incluido ahora, los invitamos a seguir en los grupos de WhatsApp, y gracias a todos. Muchísimas gracias, me despido con ustedes, y gracias, ingeniero. Una vez más, la invitación está hecha al diplomado. Espero que este encuentro no termine acá, que los veamos unos 4 meses más en lo que es el diplomado, que es lo que tiene duración, y con gusto los recibimos. Muchas gracias a todos por su participación. Atentamente, la Universidad Simón y Patiño. Muchas gracias. Mundial de la Salud declaró la propagación Estamos muy preocupados. Clases suspendidas y estudiantes en cuarentena ha sido una constante para muchas universidades que han intentado tener clases presenciales. Ahora vamos a trabajar sobre las premisas del diseño. Es importante que recordemos
detenga tus metas profesionales.